Que la bendición de Dios esté contigo en esta mañana. No podemos olvidarnos que somos bendecidos para bendecir. Que esta palabra tú la puedas atesorar en tu corazón para que puedas bendecir a otros con esta misma palabra. De eso se trata el Evangelio, de seguir nosotros extendiendo el reino de los cielos. Yo por eso siempre que me coloco en este lugar digo, gracias Dios por todas las plataformas, porque a través de ellas, Señor, tu Evangelio se está extendiendo por el mundo, porque muchísimos hombres y varones y varonas de Dios estamos predicando el Evangelio para que llegue hasta el último rincón de la tierra. Amén. Por eso bendecimos estas plataformas y debemos todos usarlas para bendición, hermanos. No usemos estas plataformas muchas veces para hacer daño a otras personas. Hermanos, utilicémoslo para cosas que sean buenas, de edificación a nuestra vida personal. El tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título: en el mundo seremos tentados. Yo creo que todos nosotros hemos sido tentados de una manera o de otra. Porque dice la Escritura que en el mundo el enemigo, que se llama el mismo diablo, está buscando a quien devorar, está buscando a quien tentar para apartarlo de la presencia del Señor. Pero yo te invito en esta mañana a que puedas entrar de lleno en este tema para que puedas comprender que el mismo Jesús fue tentado, pero el mismo Jesús nos da enseñanza a nosotros para no dejarnos tentar del enemigo. Está en el texto bíblico de Mateo 4, del 1 al 11. Pues en primer lugar, nosotros vamos a considerar en esta mañana el escenario. ¿Cuál fue el escenario? El desierto. Un lugar deshabitado que se encontraba en Judea, en la meseta central, que era la columna vertebral de Palestina. Y entre esta y el Mar Muerto, dice aquí la Escritura, se extendía un tremendo terreno inmenso que se llamaba Yesimón, que quiere decir, hermano, devastación. Jesús fue llevado a un desierto que estaba totalmente devastado. Dice que las rocas parecían incineradas, todas las rocas, que tenían puntas las rocas, que eran lisas. Además dice que el suelo se sentía hueco cuando los caballos trotaban por ahí, se sentía como si fuera un suelo hueco, dice la Escritura. Y dice además que ardía como horno de fuego. Usted sabe que en el desierto no hay árboles, no hay donde cobijarse, y el sol allá es tremendamente poderoso, ardiente y que quema bastante. Y me imagino el piso o la tierra que era totalmente ardiendo. O sea, dice que era tanto el calor que se habían precipicios hasta de 700 metros sobre el Mar Muerto. Mírele cómo era de terrible el desierto donde fue llevado Jesús. Ahora, en aquella horrible devastación fue donde Jesús fue tentado. El enemigo te va a buscar un momento crítico de tu vida para poderte tentar. Él fue llevado no por Satanás, que quede claro. Satanás no llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo coge el versículo 1 de la palabra central y mira lo que dice la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿quién lo llevó? El Espíritu Santo de Dios. Llevó a Jesús al desierto para que fuese tentado por el diablo. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra tentado en el griego? Peirazo, eso es lo que significa peirazo, ¿verdad? Y se traduce de dos formas: tentar o probar, dependiendo del contexto en que usted vaya a aparecer en el tema que usted va a desarrollar. Pero en este contexto, en primer lugar, significa someter a prueba, porque es la parte positiva, o probar. Y cuando se utiliza este contexto, nosotros nos vamos al libro de Génesis, capítulo 22, el versículo 1 y 2, y nos damos cuenta que cuando es para bendición de nuestra vida, se utiliza esta palabra probar o sometido a prueba, como lo vemos en Abraham, que dice la Escritura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense, Abraham esperó 25 años la promesa y luego le dice a Dios, ve y hazme un altar allá con tu hijo, hazme un sacrificio y sacrifícalo para mí. Mire qué prueba tan dura y tan difícil. Pero Abraham pasó la prueba porque era que Dios quería mostrar la fe y la fidelidad de Abraham hacia él. Por eso fue que se llamó el padre de la fe. Porque pasó una prueba bien dura y la superó. Jesús pasó una prueba bien dura porque te recuerdo, y en esta mañana, no sé si lo sabes, que Jesús tenía la unión hipostática, 100% hombre, 100% divino. Cuando Él vino aquí a la tierra, Él se despojó de la deidad. Dejó de ser Dios en la tierra para ser hombre, para poder caminar y vivir, y como nosotros, para enseñarnos a nosotros que en la tierra sí se puede vivir sin pecado. Sí se puede vivir en la presencia del Padre Celestial. Ahora te digo una cosa. Lo que hizo Abraham, eso fue lo que permitió que el Padre jurara por sí mismo que bendeciría a Abraham. Nosotros venimos de los domos de Abraham. Nosotros somos bendecidos delante de Dios. Ahora, en segundo lugar, peirazo significa, hermano, un sentido negativo. Ya vimos el sentido positivo de la palabra. Depende del contexto donde la vamos a aplicar. Y en el sentido negativo dice seducir, tentar o introducir al pecado, que este es el que maneja el enemigo aquí en el mundo. Quiso manejarlo con Cristo, pero no pudo. Porque cuando tú eres hijo de Dios, y ahora veremos cómo hace Él para creer que podía tumbar a Cristo de la unidad que tenía con el Padre. Ahora, eso pasa a las personas que se dan influenciar, personas que se dan seducir del enemigo para pecar. Ojo, que en este mundo tenemos que tener mucho cuidado. Somos seducidos por cantidad de cosas que aparentemente a los ojos son hermosas, deliciosas, apacibles, pero que en el contexto espiritual son totalmente contrarias a nuestra vida espiritual. Ahora, todo lo que te induce a pecar no viene de parte de Dios. Todo lo que te induce a pecar es la tentación que el enemigo coloca para que tú caigas y te apartes de la presencia del Señor. Por eso aquí a Satanás se le llama, en el versículo 3, a él se le llama el tentador. Porque él nada más está aquí para tentarlo. Cuando usted quiere hacer alguna cosa mala, frénese y pregúntele a Dios, porque es que te está llevando a que hagas las cosas malas, se llama Satanás, porque él te tienta para que caigas y te apartes de la presencia de Dios. Pero ¿qué es la tentación en realidad? Se refiere a una situación que a una persona es atraída, es seducida a pecar y a desobedecer los mandamientos de Dios. La palabra tentación se deriva del latín tentare. Lo que vimos ahorita fue tentar, ahora aquí estamos hablando de tentación. Son dos términos diferentes con dos significados diferentes. ¿Verdad? ¿Qué significa probar o examinar? Ahora, vámonos al primer punto que dice. Yo creo que quedó claro lo que es la tentación, que es tentación, porque Cristo fue llegado a un lugar tan devastado y nosotros cuando estamos en problemas y situaciones difíciles, Dios permite que pasemos por desierto para que ahí aprendamos a conocerle a Él. Jesús no necesitaba conocer al Padre porque Él era el Hijo del Padre, pero Jesús quería darnos ese ejemplo a nosotros para que aprendiéramos, aún en la dificultad, levantar los ojos al cielo. En el mundo seremos tentados, pero Dios no te dejará caer. Que te quede claro, Dios no te va a dejar caer. Si tú caes es porque tu propia concupiscencia es la que te hace caer. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, aquí el enemigo no pierde el tiempo. ¿Sabes una cosa? Él tentó a Jesús por los deseos de la carne. Jesús tenía 40 días de ayuno. Jesús sentía de pronto fatiga, sed, hambre. Y él dijo: voy a aprovecharlo en el momento más crítico de su vida. ¿No se da cuenta que en el momento más crítico de su vida usted muchas veces se aparta de Dios? Usted ve, muchas veces oye las voces que no debe oír y no oye la voz de Dios. Por eso es que en el momento crítico yo me tengo que poner firme delante del Señor.
para que no le vaya a fallar a Dios. ¿Qué quería Satanás con Jesús? ¿Sabe qué quería? Enredar a Jesús, así como trata de enredarnos a nosotros en estos tiempos, porque él quería que él le demostrara que era el Hijo de Dios. Si él muy bien sabía que Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué Jesús tenía que demostrarle a él que era el Hijo de Dios? Mire cómo trató de enredar a Jesús. ¿Cuántas veces el enemigo no te ha enredado a ti y no te has dado cuenta? Y has caído en el error. Por eso tenemos que tener, siempre les digo, ojos abiertos y oídos despiertos. Con esta palabra no solamente le estaba desafiándolo a que demostrara esos poderes divinos que tenía. ¿Qué quería en sí el enemigo con Jesús? Que él dejara de usar la parte natural de él, de la parte natural que era igual a la tuya y a la mía, de sentir de buscar comida porque tenía hambre, y que dejara eso a un lado y empezar a usar lo divino, lo que Dios le había dado a él, los poderes divinos que él tenía. Jesús no podía usar en la tierra los poderes divinos porque él vino a ser carne como nosotros. Habitó entre nosotros, caminó con nosotros, tuvo hambre, tuvo sed. Todo eso lo padeció Jesús. Si él hubiera usado los poderes divinos, Jesús no hubiera necesitado absolutamente nada. Pero él no podía caer en esa maquinación del diablo. Acuérdense que él busca las maquinaciones para hacernos caer a cada uno de nosotros. Él necesitaba cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Él necesitaba servir al Padre aquí en la tierra, porque simplemente quería que él no le cumpliera al Padre, que no hiciera la voluntad del Padre, simplemente quería hacerlo caer en el pecado de la falta de confianza en Dios. Cuando usted tiene falta de confianza en Dios, usted ha caído en la tentación del diablo. Hermana, que no, sí, hermano, lo dice la palabra de Dios. Mi confianza, aún en el momento más crítico de mi vida, siempre tiene que estar en Dios. Siempre me tengo que apoyar en Dios. Jesús sabía que tenía una misión que cumplir en la tierra y él no se podía rendir. Él sabía que el propósito de Dios era que él llegara a ese desierto para que el enemigo comprendiera que por encima de él Dios iba a lograr la victoria para su hijo y para el pueblo de Dios, para regalar la gran salvación que hoy gratuitamente todos nosotros tenemos. ¿Podía hacer uso de sus poderes divinos? Sí, pero no lo hizo. Y eso es lo importante que usted y yo tiene que guardar el corazón, que si el mismo Jesús simplemente quiso hacer la voluntad del Padre, tú y yo simplemente tenemos que hacer la voluntad del Padre. Es como cuando Dios le da un don a una persona. El don de una persona, usted se puede hacer dos preguntas. ¿Será que lo uso para mi beneficio o será que lo uso para el beneficio de los demás? Jesús lo tenía. Él dijo, yo puedo usar mis poderes para mi beneficio porque yo tengo hambre, tengo sed, no he comido en 40 días. Pero Jesús no hizo eso, porque lo que quería el enemigo era que Jesús no fuera a la cruz, que evitara el sacrificio de ir a la cruz, para que la palabra y la voluntad de Dios se cumpliera y nosotros hubiéramos recibido el regalo de la salvación. Pero Jesús se mantuvo firme en el propósito de Dios. Y no hay persona en este mundo que no tenga una tentación. Jesús estaba tentado, pero no fue egoísta en la tentación. Jesús no pensó en él, pensó en nosotros. Pero muchas veces nosotros, cuando somos tentados, pensamos en nosotros mismos y no pensamos en el daño que le hacemos a los demás. En el caso del adulterio, de la fornicación, de todos esos pecados, la borrachera, todos esos pecados del mundo, no pensamos sino en nosotros y no pensamos a las personas que nos llevamos por delante, que son nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra madre. Le hacemos daño a todo el mundo porque somos egoístas. Siempre quiero que lo mío sea mío y que nadie me quite lo mío, ni nadie interfiera en lo mío. Cosa totalmente contraria a la que Jesús nos enseña a nosotros a través de esta palabra. La tentación se nos puede presentar en cosas sencillas como esta. Tienes un don, pero no lo quieres usar. No, yo a ella sí la atiendo en profecía. A ella sí, pero a esta aquí yo no la voy a atender porque no me da la gana de atenderla. Voy a atender primero lo mío, hermano, grave. Dios le dio un don no para usted, sino para que lo ponga al servicio de la iglesia, para que la ponga al servicio de los que necesitan. Entonces, cuando usted usa egoístamente el don que Dios le ha asignado, Satanás se va a aprovechar.
cuando no lo usa bien. Pero cuando usted lo usa bien como lo usó Jesús, no pudo acabar con Jesús. Satanás nunca va a poder acabar con un verdadero hijo de Dios. Hago la aclaración. Porque hay gente que predica, pero no aplica. Hay gente que predica y sigue siendo chismoso, chismosa, señalador, señaladora. Siempre hablando de los demás. Siempre exaltándose a ella misma. Ojo con eso. Eso me dice que no has crecido espiritualmente. Que necesitas ser formado en el área espiritual. Porque muchos dirán, Señor, si en tu nombre te demonio, si en tu Dios prediqué tu palabra, Señor, vete de aquí, cabrito, vete para el otro lado. Porque no lo hiciste con el corazón, con el alma, porque tu cambio se tiene que notar. Si tu cambio no se nota en tu diario vivir, usted no es ningún cristiano, perdone que se lo diga, no es ningún cristiano. Porque tu testimonio habla a los demás. El desierto de Judea estaba lleno de rocas que podían, dice aquí, asemejarse a grandes panes. Imagínense cómo la analogía que se hace con esas rocas. Todas rostizadas por el sol tremendo del desierto, y el diablo toma ventaja en la necesidad que Jesús estaba teniendo en ese momento, desafiándole que si era el Hijo de Dios, convirtiera esas piedras en pan. Mire usted, el diablo te va a desafiar con la palabra, pero tienes que permanecer firme. Tienes que creerle a Dios. Si lo hizo con el Hijo de Dios, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? También somos los hijos de Dios. Pero aún así, con nosotros también lo va a hacer el diablo. Jesús no cayó en la tentación, y esa es la enseñanza que quiero que quede escrita en la tabla de tu corazón. Jesús no cayó en la tentación, ¿sabe? Porque Él usó la palabra. Vámonos a Deuteronomio 8:3, y usted se va a dar cuenta que el diablo le habló a Jesús, pero Jesús le contestó con la palabra. Porque la Biblia dice que lo que abunda en mi corazón, de eso habla mi boca. Mi corazón debe estar lleno de palabra de Dios para poder defenderme cuando el enemigo esté al acecho para hacerme caer. ¿Qué dice la Escritura? Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Hermano, Jesús estaba tan confiado en su Padre, de que todas sus necesidades, todas sus satisfacciones que él tenía en este momento de hambre y de sed, el Padre las iba a suplir. Cuando tú tienes confianza en Dios, tú sabes que Dios de alguna manera va a suplir tus alimentos en tu casa. El dinero va a llegar a tu casa, la comida va a llegar a tu casa. Dios pondrá ángeles que toquen tu puerta para bendecirte. Y tú vas a ver que Dios nunca te va a dejar morir de hambre, nunca vas a pasar en blanco un día, porque Dios siempre te va a llevar la provisión. Y Jesús lo sabía, por eso sabía que Él no necesitaba usar los poderes, porque su Padre le iba a responder en la necesidad que Él estaba pasando en ese momento. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está la boca de Dios? En este libro que se llama Biblia. Esto es una enciclopedia, esta es una biblioteca. Esta biblioteca tiene 66 libros donde tú vas a aprender a conocer a Dios. Porque Él no quiere sacrificio, no te haga más sacrificio, que Él no quiere eso, Él quiere conocimiento de Él. Y lo vas a encontrar a través de la palabra. Entonces, tú siempre tienes que creer que Dios va a proveer en tu casa. Siempre lo va a hacer. ¿Por qué fue llevado al desierto? Para enseñarnos a nosotros que en el desierto va a pasar toda clase de vicisitudes, pero no te puedes rendir en el desierto. Porque cuando estamos en un desierto, ¿qué es lo que quiere Dios? Es el lugar donde Dios pone a prueba nuestro corazón. Hermano, si usted no pasa por un desierto, usted no va a ser probado en su corazón. En el desierto nos damos cuenta que no tenemos nada, que no tenemos puerta a quien tocar. No hay puerta que se pueda abrir para nosotros, porque en el desierto vamos a depender única y exclusivamente de Dios. ¿De quién dependía Jesús en el desierto? De Dios. Por eso el diablo quería y le insistía que dejara de confiar en Dios, que usara sus poderes divinos. Y él hasta el final dependió de su Padre, porque confiaba plenamente en el Padre. En los momentos de debilidad, en los momentos que tú sientas que ya no puedes más, quiero decirte algo. El enemigo quiere venir a ti para robarte la bendición que tú tienes. Como hijos de Dios todos tenemos bendiciones, porque Dios le place bendecirlo. En el desierto
Lo que cuenta es que tú sepas quién eres tú, quiénes somos cada uno de nosotros. En el desierto lo que cuenta, qué significamos nosotros para Dios y también para qué vinimos a este mundo. Son cosas que nosotros aprendemos en el desierto. ¿Sabes para qué vinimos a este mundo? Para servirle al Señor. ¿Sabes para qué vinimos a este mundo? Para llevar este mensaje que produce paz y refrigerio en aquel que está dispuesto a recibir esta palabra. Para eso vinimos al mundo. Pero cuando estés en la debilidad y la tristeza, yo te regalo este versículo bíblico de Joel 3, versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Quién dijo que tú y yo somos débiles? Nosotros somos fuertes en Cristo Jesús. Esa fuerza en nosotros viene del cielo. Pero por más hambre física que usted y yo podamos tener en este tiempo, está la necesidad del alimento espiritual. Por eso le digo, no toda palabra sale de la boca de Dios. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es la que yo tengo que aplicar en mi vida. ¿Sabe qué? Está por medio la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Pero nosotros muchas veces no escuchamos la palabra, no estudiamos la palabra y vamos decreciendo espiritualmente. Jesús nos enseñó que en el desierto Él fue creciendo más en el desierto porque siguió haciendo la voluntad del Padre, siguió trabajándole al Padre aún con hambre y con necesidades físicas. Porque no me ay, hermana, yo no puedo ir hoy a servir a la iglesia porque es que tengo tanta hambre, hermana. Olvídese, Jesús duró 40 días y nos enseñó que sí se puede. El que quiere, puede. El que ama a Dios, ama la obra de Dios. El que ama a Dios, sirve en la obra de Dios. Entonces está muy claro que cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios, está muy claro que nuestra dependencia en Dios debe también estar dependiendo a través de la palabra del Señor. Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, pero usted y yo sí necesitamos ser tentados para crecer. Usted y yo sí lo necesitamos. Mira, Jesús soportó la tentación, sí la soportó para poder identificarse contigo y conmigo. Si Él no soporta la tentación, nunca se va a poder identificar con nosotros. Mira lo que dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando estamos en tentación, ¿quién es el primero que nos socorre? Jesús. Porque Él pudo soportar la tentación para que aprendiera, para Él saber cómo era la tentación aquí en la tierra y que nosotros aprendiéramos a ser tentados. Y el 4:15 en Hebreos, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué quiso demostrar? Su carácter santo y sin pecado. ¿Qué nos está diciendo? Que nuestro carácter tiene que ser santo y sin pecado como Él caminó aquí en la tierra. Y se hizo llevarse al desierto y ser tentado para mostrarnos a nosotros que sí podemos en el desierto estar con el Señor. Segundo, en el mundo seremos tentados, pero aún así tú nunca tientes a Dios. Acuérdense que el hombre no puede ser tentado, Dios no puede ser tentado por el hombre. Mateo 4, del 4 al 7, mira lo que dice. Y Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación que viene para Jesús tiene que ver con la vanagloria de la vida. Hay gente que se vanagloria de todo lo que tiene, de todas las posesiones, de todas las riquezas que tiene, y la vanagloria de la vida no sirve para nada. Entonces, para ello, ¿qué hizo el diablo? Llevó a Jesús al templo de Jerusalén. Ese templo había sido construido por Herodes el Grande, reconstruido por Herodes el Grande, dice que la Escritura, y tenía 15 pisos de altura, pero los pisos de altura de ahora, usted se da cuenta que no son iguales a los antiguos.
Los techos de los antiguos eran altísimos, creo que 2 metros y medio, 3 metros de alto. Imagínense 15 pisos en esa época. Así de alto era. Y él lo llevó rápidamente al pináculo del templo de Jerusalén. La transición que él hizo con Jesús fue rápida. Dice que la escritura no se demoró nada. No sabemos cómo, pero el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo. La Biblia no especifica cómo fue que fue llevado, pero allá lo llevó para enfrentarlo a la segunda tentación. La primera tentación, ¿cuál fue? Nunca dejó de confiar en Dios. La confianza de Jesús estaba en Dios. La segunda tentación, la estamos viendo ahora, es la vanagloria de la vida. Desde una altura vertiginosa, vemos que nuestro Jesús miraba hacia abajo. ¡Uy, qué cosa tan tremenda! Y Satanás con él, después de haber fracasado con la primera, él dijo, vamos con esta segunda ya. No pude con la confianza, pero en esta segunda le estoy mostrando todas las cosas. Él se puede enamorar de todas esas cosas. Él puede quedarse en estas cosas. Sí, él puede decir, yo soy el Hijo de Dios. Si yo me he hecho, los ángeles van a venir por mí. Fíjate que el diablo usó la palabra de Dios. Porque el diablo conoce la Biblia de la A hasta la Z. El diablo te recita la Biblia, pero el diablo tuerce la palabra de Dios para que tú y yo caigamos en sus manos. Desde la altura que miraba hacia abajo, dice aquí, dice que Dios estaba con su hijo, desde arriba miraba a su hijo, estaba pendiente de su hijo, porque los ojos de Dios están atentos sobre tu vida y sobre la mía, en medio de los momentos críticos de nuestra vida. A él no le faltó en la primera la confianza. Si yo tuve confianza en la primera, yo voy a tener confianza en la segunda. Voy a creer que mi Padre va a estar ahí. Además, la Biblia dice que me van a recoger los ángeles. Sí, pero yo no puedo tentar a mi Padre. Yo no puedo pasar por encima de mi Padre. Yo no puedo. Hay gente que quiere pasar por encima de Dios. Satanás se aprovecha de la primera respuesta basada en las Escrituras. Y dice, qué bien que confiaste en usar la palabra de Dios. Qué bien que usaste, no usaste tus poderes para poder alimentarte como tú hubieras podido hacer. Satanás le estaba aplaudiendo esto a Jesús. Pero el versículo 6 lo dice claramente. El versículo 6. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Pero Jesús le contesta también con la palabra. Sí, Satanás, escrito está, pero él dice Salmo 91, 11 y 12, Jesús le responde a él. Así que ahora demuestra tu confianza en Dios porque escrito está. Cuando te pase la tentación, demuestra tu confianza en Dios porque escrito está. Satanás le está hablando con la escritura y le dice, sí, Satanás, pero escrito también está en la escritura que dice que pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en los altos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Se da cuenta que usó la palabra de Dios para engañar a Jesús, pero torciendo la palabra de Dios, porque ahí estaba obligando a Jesús que se tirara sin la voluntad del Padre. Que se tirara como si fuera una persona rebelde. No le voy a hacer caso a papá y voy a hacer lo que yo quiero hacer. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a mostrar el poder de su Padre Celestial aquí en la tierra. Entonces, no nos dejemos engañar, hermano, y confundir por las malas interpretaciones de la palabra. Porque al enemigo le gusta torcer la palabra. Mira que Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿qué hizo primero? Lo exaltó. Tú eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Lánzate, que Él te va a enviar ángeles que te cuiden. Lánzate al vacío. Pero el diablo, hermana, hace algo muy peligroso que estaba escudriñando esta escritura, y es, como te dijo ahorita, torcer la escritura. Mucha gente ha caído en pecado porque se le ha torcido la escritura. Cuando usted recibe una palabra, hermano, analícela, no se quede con la palabra que el predicador le dio, búsquela en la Biblia para ver si es verdad que te predicaron tal cual como está escrito en ella. O sea, usó la palabra, pero no estaba reflejando la palabra, la intención con que la palabra estaba escrita. ¿Cuál era la intención de Satanás? Que él no hiciera la voluntad del Padre. ¿Cuál era la intención de Satanás? Que él se apartara de la palabra del Señor. ¿Cuál era la tercera intención? Hacer caer a Jesús. Que Jesús tentara a su propio Padre. Hermano, tenemos que poner los ojos bien abiertos en lo que estamos leyendo en la Escritura. Y si usted no entiende, para eso tenemos personas que le podemos enseñar.
y tú puedas salir del error de la palabra. Jesús responde usando ciertamente la escritura. También le dijo, ¿sabes qué, Satanás? También está escrito en la palabra en Deuteronomio 6:16 de esta manera. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Mashat. De esta forma Jesús vence la segunda tentación. Mire, vean, venció la primera y venció la segunda. No tentó a su padre. Confiar en Dios es bueno, pero provocarle a Dios a ira a través de la tentación, de nosotros no aceptar la voluntad de Dios, hermana, de abusar de la voluntad de Dios, es pecado, y es un pecado muy grave. No podemos hacerlo, porque Dios no puede ser tentado por el hombre. Ya lo escuchamos en la palabra. La respuesta de Jesús, vuelvo y te digo, le dijo, escrito también está. Si tú me hablas con la escritura, yo también te hablo con la escritura, pero yo te hablo con la escritura correcta. Entonces, no es bueno que nosotros llevemos a Dios a un límite, que sabemos que nosotros nos hemos equivocado, que hemos hecho lo malo, pero queremos que Dios nos respalde en eso. No espere respaldo de Dios cuando usted está en pecado, cuando usted está haciendo lo que no le conviene a usted mismo, porque el que se daña es usted mismo, su área espiritual, porque Dios permanece siendo fiel y siendo bueno allá en el cielo. Entonces, y usted quiere esperar que Dios lo libre de las consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Lo que usted hace va a recibir la disciplina que viene del cielo. Dios espera a que usted y yo asumamos nuestros riesgos por fidelidad a Él. Cuando usted tiene una situación crítica por causa del Señor, entonces el Señor va a ser fiel para ayudarte y para sacarte de esa prueba por la que estás pasando. Cuando es conforme a la voluntad de Dios. Depende, también la fe depende de qué, de las sensaciones, de las señales y de los milagros. Esa fe no sirve. Tu fe no debe depender de nada. La fe tuya debe ser firme, porque esa no es la fe verdadera. Cuando yo creo en Dios, yo confío en Dios por lo que Él es. Pero hay gente que dice, tengo fe si Dios me hace un milagro, es que yo tengo sensaciones y eso es lo que demuestra que yo confío en Dios. No, hermano, eso no es verdad, eso no es fe. Eso no le va a ayudar a usted en absolutamente nada. Tengo que experimentar algo muy centrado con Dios. Y es mi relación con Dios. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, a mí los cielos se me van a abrir. Hay algo en que yo quiero que tú guardes en tu corazón, es que tú tienes que confiar 100% en Dios. Porque Dios nunca te va a fallar. Dios siempre va a estar aquí. Entonces, la tentación de Jesús fue más severa que todas las tentaciones que nosotros podamos tener en el mundo. ¿Por qué? Porque la tentación de Jesús fue directamente con el mismo diablo. Pero la tentación que nosotros recibimos ahora son con unos demonios, son los súbditos del diablo. Pero Jesús se enfrentó con el mismo diablo. Y el diablo también tiene poder, pero nunca mayor que el poder que tiene Dios. Acuérdense que él fue una criatura y fue creado por Dios también. No como malo, él se volteó, él torció todo en el cielo y por eso fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, la tentación que Jesús pudo recibir no fue aliviada por nada. Muchas veces la tentación que nosotros recibimos son aliviadas cuando cedemos. Ay, ya se me quitó eso porque ya disfruté lo que yo quería disfrutar. Pero ojo, no sabemos cuánto nos enredamos espiritualmente con Dios cuando pasamos esto. Jesús te enseñó y me enseñó a mí hoy, nunca ceder ante la tentación. El que cedió, perdió. Esa fue una tremenda victoria de Jesús y fue la segunda victoria. La primera fue no apartarse de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios. La segunda fue no dejarte tentar por la vanagloria del mundo. Por lo tanto, Él soportó todos los niveles de la tentación que nunca tú y yo podemos experimentar aquí en la tierra. El mismo Jesús que fue tentado nos deja algo escrito a nosotros en 1 Corintios 10:13, ¿qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces tenemos que confiar en Él. Porque cuando la tentación venga, porque nadie está expenso de que una situación lo toque en la vida. Sobre todo los hijos de Dios, porque el diablo va a buscar la manera de tentar a los hijos de Dios para que se aparten de la presencia de Dios. Pero cuando usted inmediatamente le clama a Dios, Dios busca la manera de apartarnos
de esa acechanza del enemigo y que no caigamos en la tentación. Él nos promete aquí lo que acabamos de leer, que encontraremos la salida a esa tentación porque vamos de la mano del Señor. ¿Podemos ser tentados? Sí. Que te quede claro, sí podemos ser tentados. ¿El pecado en qué consiste? En ceder en la tentación. Cuando usted cedió, usted perdió. Usted no puede ceder a la tentación. Eso fue lo que nos enseñó Jesús y hasta hoy tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Así como Él era hijo de Dios y no pudo mantenerse firme y no ceder, como hijos de Dios nosotros también somos valientes, esforzados y cuando estamos en medio de una prueba, Él está con nosotros en medio de esa prueba para que podamos alcanzar la victoria de la prueba. Te recuerdo que somos hijos de Dios. No se te olvide nunca esto. Tú también puedes salir victorioso de la prueba por ser hijo de Dios. Vamos al tercero. En el mundo seremos tentados, pero tú nunca dejes de adorar a Dios. Entonces, hermanos, ya aprendimos en el primero, en el primero dice la Escritura, que Dios nunca en una tentación te dejará caer. Segundo, dice que tú nunca puedes tentar a Dios. Y tercero, dice, no dejes de adorar a Dios. Mire cómo ahora viene la tercera tentación de parte de Satanás a Dios. Mateo 4, del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjese usted, esta es la tercera tentación que el diablo le hace a Jesús. Y ahora se lo hace con los deseos de los ojos. Ojo, todos nosotros, por los ojos entran todas las cosas. Todas las cosas. No podemos mirar dos veces una cosa porque ya perdemos. Me estoy refiriendo a lo del mundo. A las mujeres con los hombres y a los hombres con las mujeres. A codiciar lo que no es de nosotros con los ojos y después nos los llevamos y nos los robamos y los guardamos en el bolsillo. Y así son muchas cosas que podemos hacer con los ojos. Hasta el momento el diablo ha tentado a Jesús en la falta de confianza y en el exceso de confianza. Primero que quería que no confiara en Dios y luego lo buscó porque tenía un exceso de confianza con la vanagloria de la vida. Y ahora lo está tentando con una falsa confianza hacia las cosas del Señor. En esta ocasión, adivine que le pide nada más y nada menos que lo adoremos a Él. Le dice la palabra dice que Él busca adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Y el diablo le estaba pidiendo a Jesús que Él lo adorara a Él. Nosotros solamente podemos adorar al Padre que está allá en los cielos. ¿Sabes? A cambio te voy a dar todos estos reinos. Sí, la palabra de Dios dice algo bien claramente. Ya Jesús le había prometido, Dios le había prometido a Jesús que le iba a dar todos los reinos. Ahorita se los muestro en una cita bíblica. Porque a mí me gusta sustentar la palabra con puras citas bíblicas. El peligro con esta tentación de Jesús podía terminar es que Jesús no luchara para llegar a la cruz. Y eso era lo que él quería cortar. Que Jesús no llegara a la cruz, porque la bendición para nosotros fue la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz fue la victoria para nosotros como hijos de Dios. Entonces él no quería que Jesús no luchara para llegar a la cruz, pero Jesús hizo todo lo contrario. La verdad que el diablo, por así decirlo, hermano, él es el príncipe de este mundo y se lo compruebo con la palabra Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, Satanás no tiene nada en Dios. Él está reinando, por eso usted ve el mundo tan convulsionado. Cada día la maldad es más fuerte, cada día los padres contra los hijos contra los padres, el anatema en la iglesia, la apostasía en la iglesia. Usted está viendo todo lo contrario de lo que Dios nos enseñó, porque Él es el príncipe todo el día hasta el final para luchar, hasta que la misma iglesia se aparte de Dios. Pero la iglesia es el tiempo de ponerse firme, el tiempo de caminar con Dios, el tiempo de creer en Dios y el tiempo de hablar de Dios donde quiera que vaya, para ayudar a aquellos que están débiles en la fe y que se levanten en el nombre de Jesús. Entonces, en 1 Juan 5:19, Dios afirma
que el mundo está bajo el control de Satanás, para que usted diga, ay hermana, no hable del diablo. Usted, la iglesia siempre habla del diablo. La iglesia tiene que hablar del diablo para que la gente sepa que tiene un principado en el mundo para tumbar la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que afirmarse en este tiempo. Una cosa es que todo sea diablo, 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 para darle más pleitesía al diablo. Es diferente a hablar del diablo cuando le corresponde a la iglesia hablar del diablo. ¿Qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Dónde está el mundo entero? Bajo el maligno. La Biblia misma lo dice. Por eso no se canse de orar, de predicar, de enseñar la palabra del Señor. Podemos salvar a muchas almas predicando el Evangelio. Y ese es el trabajo de los hijos de Dios. Originalmente, este derecho se le dio al hombre en el huerto del Edén, cuando en Génesis 3:6, a él se le dio ese derecho. Adán y Eva le dieron ese derecho cuando pecaron, cuando comieron del fruto prohibido. Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, pero de ese que está en el centro no pueden comer. Satanás le dijo, con que Dios te digo, wow, lo que pasa es que él quiere que cuando tú te enteres, tú no vas a morir, tú vas a seguir conociendo el bien y el mal. Mira, torció la escritura, engañó a Eva, y Eva le llevó a su marido, y su marido comió del fruto prohibido. Yo siempre voy a decir esto. Siempre, cuando se daña un hogar, los hombres dicen, es que mi mujer, es que mi esposa. ¿Sabe qué dijo Adán? No tomó la autoridad, sino que dijo, la mujer que me diste me dio a comer y yo me lo comí. Oiga usted eso. Oiga usted eso. Desde el principio el hombre señala a la mujer. Todo lo que le va mal es culpable la mujer. No, señor, tomen la autoridad en su hogar para que vea que no va a pasar eso. Sean centrados en Cristo y verá que no va a pasar eso en su familia. Entonces, hermano, el pueblo escogido de Dios cayó por grandes pecados porque provocaron a juicio sobre ellos. Dios les habló, los apartó porque ellos cayeron en el pecado. Se olvidaron de las bendiciones de Dios, se olvidaron del poder que Dios les había dado, se olvidaron de todo, hermano, y se apartaron del Señor. Dios le había prometido a su Hijo amado que todas las naciones serían para él. Acuérdense cómo engañó Satanás a Jesús. Te daré todas las naciones, todos los reinos de los pueblos. Ya lo tenían la promesa. Mírenlo aquí, Salmo 2:8, que dice: Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Imagínense, pero ¿cómo se las entregaba Dios? A través del camino de la cruz. Jesús tenía que llegar al sacrificio de la cruz. Jesús no lo podía obviar porque él vino con esa tarea y tenía que cumplir con esa tarea. Usted y yo vinimos con una tarea y no se muera sin cumplirla. ¿Cuál es? Ir y llevar a este evangelio a todas las naciones y luego de discipularlos, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted hoy está siendo discipulado porque está escuchando esta palabra. Ahora a usted le toca también hacer discípulos para llevarlo a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora Satanás le ofrece una verdadera tentación a Jesús, insinuándole que no es necesario que pase por el sufrimiento, no es necesario que tú llegues a la cruz, no es necesario que tú abras este ministerio. ¿Para qué vas a sufrir si el ministerio tuyo va a durar 3 meses, Jesús? Y te van a montar en una cruz y te van a matar. ¿Para qué vas a sacrificarte tanto? ¿Cuánta gente lo ha hecho usted? Ay, hermana, no haga esto, deje aquello, no lo pongo aquí, no, pues usted dice, bueno, cuando usted analiza, dice, bueno, ¿y por qué? Si yo he dicho que así de esta manera es que es. Esa misma sutileza, el diablo la sigue usando hoy. Siempre te va a poner gente que está en el camino de él para entorpecer el camino tuyo en la presencia del Señor. ¿Sabe? Él tenía que cumplir la misión y el diablo quería entorpecer la misión de Cristo aquí en la tierra. Jesús, sin embargo, vino a recuperar este mundo del poder del diablo. ¿Cuál es el miedo del diablo? Jesús vino a morir, que cuando Jesús muriera, él venció a todas las potestades, a todas las huestes de maldad. Todo eso Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Quiere decir que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Por eso él no quería y usó todas las estrategias para que Jesús no se subiera a la cruz. Hoy nosotros tenemos esa gran bendición por parte de Cristo Jesús. Nuevamente Jesús le menciona la palabra al diablo en Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás.
Al solo servirá, no hay otro ser que usted tenga que servirle sino a Dios. A Él solamente tú vas a adorar, no tienes que adorar imágenes, no tienes que adorar nada. Simplemente tu adoración tiene que ir al cielo, al Dios Todopoderoso. Y una de las mayores desventajas de todos los seres humanos que tenemos aquí es nuestra impaciencia. Es que somos impacientes porque queremos que si Dios dé una palabra hoy, ya ahorita se cumpla la palabra. No, hermano. Entonces tú y yo tenemos que cumplirlo para que Dios cumpla la palabra. Jesús nos mostró a nosotros el mejor camino para esperar la voluntad del Padre. Tenemos que seguirlo, hermano. No busquemos atajos, no busquemos ofertas en el camino, porque los atajos nos apartan de la presencia de Dios. Cuando Sarai se prestó para que Agar se acostara con su marido Abraham y que pariera a su hijo en las piernas para decirse que era hijo de ella, buscó este atajo, pero fíjate que fue para perdición, porque Ismael todavía sigue siendo enemigo, los ismaelitas siguen siendo enemigos del pueblo judío. Tuvo Abraham que sacarlo de la casa de su propio padre, tuvo que sacarlo porque se peleaba con Isaac, que era el hijo de la promesa. Entonces usted no busque atajo, usted espere que el tiempo de Dios llegue a su vida, porque Dios le va a cumplir. Entonces, cuando usted busca los atajos, no le va a ir bien. Pero Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo. Por eso en 1 Juan 2, 15 y 16 dice de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces el diablo nos va a tentar a nosotros con esos tres deseos que no son de Dios, para apartarnos de la presencia de Dios. La tentación es algo certero para todos, que te quede claro. Siempre vamos a tener tentaciones. Sin embargo, te vuelvo y te recuerdo como conclusión, porque estamos concluyendo que la tentación de Jesús fue severa, porque fue tentado directamente por el mismo Satanás. Si nosotros siendo tentados por los súbditos de Satanás la pasamos crítica, imagínense cómo fue la de Jesús, que fue el mismo diablo. Mira, en Santiago 1, 13 al 15 dice y cerramos con esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermano, yo he escuchado muchas veces a la gente que dice: es que Dios me puso esta tentación. La Biblia te lo acabo de leer, que la tentación no viene de parte de Dios. Todas las tentaciones vienen de parte del enemigo. Jesús las permite, que es muy diferente, porque tú eres el que te deja tentar y tú eres el que te deja enredar de la tentación. Pero te quiero decir que después de estas tres tentaciones queda bien claro que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús nunca le falló a su Padre Celestial. Y después vimos la victoria total de Jesús cuando sus ángeles vinieron por Jesús y lo tomaron. Ahí mostramos la deidad de Jesús aquí en la tierra. Amén. Hermanos, bendecidos del Señor.